El uso de anticoagulantes directos, dependiendo de los diferentes escenarios y la práctica que podemos observar. Esto fue una publicación realizada hace poco, en donde es un artículo bastante interesante que lo vamos a discutir en Medicina Interna de Datos Finos. En este caso vamos a hablar sobre el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con pesos extremos. Cuando nosotros tenemos presente los pesos extremos, lo vamos a diferenciar de acuerdo a lo que vamos a mencionar. En este caso, ¿sí?, vamos a tener presente que cuando hablamos de obesidad extrema, es diferente a hablar de obesidad severa y es muy diferente a hablar de bajo peso. Cuando hablamos de obesidad extrema es cuando tiene un IMC mayor de 50 o un peso mayor de 150 kilogramos. ¿Listo? Cuando hablamos de obesidad severa es cuando el IMC está entre 40 y 49 o el peso está entre 120 y 150 kilos. Cuando es menor de 120 kilos hasta 60 kilos podemos manejarlo común y corriente. Pero cuando hablamos de bajo peso es cuando el IMC es menor de 18.5 o menos de 60 kilos. Importante tener esto presente. Dependiendo del escenario clínico, asimismo habrán ciertas limitaciones. En esta tabla se compara el comportamiento y las recomendaciones del uso de DOACs, que son los anticoagulantes directos, ya no llamados anticoagulantes nuevos porque no son tan nuevos. En este caso lo que tenemos principalmente son tres, que son el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Importante tener eso presente. Cuando hablamos de estos tres tipos de anticoagulantes directos, lo vamos a ver que dependiendo de la indicación clínica, a su vez van a haber unas limitaciones. En el caso del tromboembolismo venoso, como lo evidenciamos aquí, existen algunos datos que son limitados respecto a la eficacia y seguridad en pacientes con obesidad extrema. Recordemos que la obesidad extrema, cuando es mayor de 150 kilos o un IMC de más de 50, digamos, su eficacia y seguridad es poco clara. Estudios en esta población son muy escasos. Existe preocupación por el gran volumen de distribución que tienen los pacientes con obesidad extrema y la posible alteración de la farmacocinética de estos medicamentos, lo que disminuye la concentración plasmática del anticoagulante y por ende disminuye su eficacia, que es lo importante tener presente. Para muchas guías, tales como las guías ICTH, que son las guías de anticoagulación o práctica clínica, han sugerido preferir en este tipo de pacientes los antagonistas de vitamina K, o lo que conocemos como la warfarina, ¿sí? O también los anticoagulantes parenterales. En este caso se prefiere la enoxaparina, siendo monitorizada principalmente con el INR y los niveles del factor 10A, o anti-10A, mejor dicho. ¿Listo? En caso de obesidad severa, recordemos que obesidad extrema, ¿sí?, es cuando hablamos de un peso de más de 150 kilos. Obesidad severa es cuando es entre 120 y 150 kilos. En esta población hay más evidencia clínica que respalda el uso de DOACs. Pero ¿cuáles son los DOACs preferibles? El uso de rivaroxaban y apixaban, ¿sí?, en el caso de tromboembolismo venoso. Ambos fármacos tienen una farmacocinética y farmacodinámica predecibles. Estudios demuestran niveles adecuados de niveles de anti-10A y bajo riesgo de sangrado. Especialmente el apixaban se prefiere en este tipo de población, especialmente. Pero hay que tener presente que también podemos usar lo que es el rivaroxaban. Importante tener presente que los pacientes con obesidad severa, recordemos peso entre 120 y 150 kilos o un IMC entre 40 y 49, son los dos medicamentos que podemos usar: apixaban, rivaroxaban, que inhiben el factor 10A. Recordémonos porque el 10A y la mnemotecnia es que apixaban, la X, ¿cierto?, y rivaroxaban son inhibidores del factor 10A y se pueden usar en estos pacientes con obesidad severa. Pero el que mejor le va a ser el apixaban porque ha mostrado una mejor eficacia en reducir las recurrencias tromboembólicas. Ya hablando propiamente del peso bajo, con IMC menor a 18.5 o un peso menor de 60 kilos. Recordemos para memorizar: peso menor a 60 kilos bajo peso, peso con obesidad severa entre 120 y 150 kilos y obesidad extrema mayor de 150 kilos.
Respecto al peso, respecto al IMC de más de 50 es obesidad extrema, entre 120 y 150 respecto al peso en kilogramos, o IMC entre 40 y 49 es obesidad severa, y el peso bajo es IMC menor a 18.5 y por peso menor a 60 kilos. Datos escasos en este último grupo, ¿sí? Pero el uso de DOAC se puede considerar. A pesar de eso, se deben usar con precaución. No existe contraindicación formal, pero se sugiere la vigilancia cercana, sobre todo en pacientes ancianos, definido como edad mayor o igual a 65 años o edad avanzada y que tengan una función renal comprometida. Eso es respecto al tromboembolismo venoso. Ahora vamos a hablar en los pacientes con fibrilación auricular, que en este caso hay una acotación en donde cuando tienen obesidad extrema mayor de 50, un IMC de más de 50 o un peso de más de 150, ¿sí? Que es lo que se define como obesidad extrema, hay datos limitados, al igual que el tromboembolismo venoso. Se prefiere el uso de warfarina o enoxaparina, ¿sí? Algunos estudios sugieren que el apixaban en el caso de fibrilación auricular podría mantenerse de manera eficaz, pero no hay un consenso amplio, ¿listo? Es posible considerar el uso de DOACs como monitoreo clínico estricto dependiendo de la función renal y hepática. En el caso de obesidad severa, IMC entre 40 y 49 y un peso entre 120 y 150, en este grupo el balance riesgo-beneficio es más favorable, ¿sí? En este caso, diferente al tromboembolismo venoso que se prefería apixaban y rivaroxaban, podemos usar apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Todos los DOACs han demostrado una buena eficacia para la prevención de embolía en FA, incluso en pacientes obesos moderados. Las guías permiten el uso de cualquiera de los tres medicamentos en este rango de peso. Ya cuando hablamos de bajo peso, el preferido ¿cuál es? Apixaban, ¿sí? Apixaban. En el caso del tromboembolismo venoso era cualquiera de los tres, pero aquí apixaban es el que marca la parada en el caso de fibrilación auricular y bajo peso, definido como IMC menor a 18.5 o un peso de menos de 60 kilos. Esto es una pregunta de ronda. ¿Cuándo ajustar el apixaban? Entonces el dato fino es que el apixaban solo se ajusta dependiendo de tres criterios y solo para fibrilación auricular, no para el tromboembolismo venoso. Aquí no tiene estos criterios de ajuste. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué criterios de ajuste vamos a tener presente? Primero, la edad. Cuando tenga una edad mayor de 80 años, cuando tenga una creatinina de más de 1.5 o cuando el paciente pese menos o igual de 60 kilos, es importante tener presente que los criterios de ajuste, si cumple dos de estos tres, el paciente tiene que ajustarse la dosis de apixaban a 2.5 miligramos cada 12 horas. Entonces vuelvo y repito, edad mayor o igual a 80 es mayor o igual, peso menor o igual a 60 es menor o igual, o una creatinina mayor o igual a 1.5 se va a ajustar el apixaban en el caso de fibrilación auricular. Si cumple uno de estos criterios, la dosis estándar es de 5 miligramos cada 12 horas y eso hay que tenerlo presente. Otros DOACs podrían considerarse también, ¿sí? Pero con mayor cautela por su relación con sangrado en pacientes con bajo peso, especialmente el dabigatran en pacientes con riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, los puntos claves como un experto de anticoagulación, porque ya lo somos, es tener presente respecto a la farmacocinética en peso extremo, sí importa, la obesidad extrema puede dar subdosificación efectiva, en bajo peso puede dar una sobredosificación funcional, existe mayor riesgo de sangrado. El apixaban es el más versátil, tiene mejor perfil de seguridad en pesos extremos, menor dependencia de la función renal comparado con el dabigatran, que recordemos que el dabigatran hasta un 80% se excreta a nivel renal y por eso es muy limitado en estos pacientes el dabigatran. Hay que monitorizarlo y esta monitorización es clave. Los datos son limitados en pacientes con sobrepeso extremo principalmente o en pacientes con bajo peso. Hay que reevaluar la función renal, considerar la edad y el peso exacto, por eso hay que pesar nuestros pacientes. Finalmente, como conclusión en esta tabla, hay que tener en cuenta que
es una herramienta útil para individualizar la elección del tipo de DOAC que nosotros vamos a usar en pacientes con peso corporal extremo principalmente, aunque faltan ensayos clínicos sólidos en este tipo de población, principalmente en pacientes con obesidad extrema o bajo peso. El apixaban generalmente es el medicamento más seguro, eficaz en un amplio rango de pesos. La selección debe considerarse según la edad, el peso, la función renal, el riesgo de sangrado y de embolismo, y siempre hay que evaluar todo con evidencia clínica.